Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente, por vuestra propia voluntad, y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso de Scott y Laci Peterson. Cuando el 24 de diciembre del año 2002, Laci Peterson, embarazada de 8 meses, desapareció, todas las sospechas recayeron sobre su marido Scott y su extraño comportamiento. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. El caso de Scott y Laci Peterson. En un afable suburbio de Modesto, California, entre el sonido de los villancicos y el olor a mazapán, la adversidad marcó el comienzo de la víspera de Navidad del año 2002. El matrimonio de los Peterson iba viento en popa. Laci estaba felizmente embarazada y Scott no parecía poder estar más contento. La desaparición de Laci, una mujer amigable y cariñosa, liberó una sucesión de eventos difíciles de explicar. Madre e hijo quedaron a disposición de un detestable destino, aún desconocido para todos. El peso de las circunstancias cayó sobre Scott Peterson, cuya imagen de esposo devoto se desmoronó bajo el implacable escrutinio de las autoridades y la opinión pública. Entre las olas del océano y los secretos sepultados, la tragedia de Laci y Conner Peterson ha dejado una huella imborrable en la historia judicial. Aquella Nochebuena del año 2002, una silla en la mesa ya no sería ocupada por Laci Peterson. La dulce Navidad quedó calada de tristes y saladas lágrimas. Pero empecemos por el principio. Laci Rocha nació el 4 de mayo de 1975 en Modesto, una ciudad ubicada en el estado de California. Sus padres eran Sharon y Dennis Rocha, quienes unos años antes habían tenido a Brent, hermano mayor de Laci. Sharon y Dennis tenían una granja lechera de casi 1,5 hectáreas al oeste de Escalón, en California. Allí pasaron la infancia Laci y Brent. Laci en su juventud trabajó en dicha granja, se encargaba en gran parte de la jardinería y así descubrió una de sus pasiones. El matrimonio Rocha decidió divorciarse siendo aún Laci y Brent muy jóvenes. Sharon conservó el apellido Rocha más allá de la separación. Sharon se mudó a Modesto con sus hijos y estos seguían visitando la granja los fines de semana. Dennis, cuando Laci tenía 6 años, tuvo una niña con otra mujer, la llamaron Amy. Hasta entonces pasó a ser su hermanastra y fueron formando una buena relación. Sharon conoció a su vez a Ron Gransky y comenzaron una relación. Ron estuvo muy involucrado en la crianza tanto de Laci como de Brent. Aunque Ron y Sharon nunca llegaron a casarse, Ron fue en muchos ámbitos reconocido como el padrastro de la chica. Laci estudió en el Instituto Downey. Allí conoció a su grupo de amigas con las que formó una buena y sana relación. Esta la describieron como una persona extrovertida, energética, parlanchina y muy divertida. Laci se graduó en el instituto en el año 1993 y acudió a la Universidad Politécnica Estatal de California, en San Luis Obispo. Allí estudió la carrera de horticultura ornamental y solo en su primer año consiguió una serie de méritos por sus buenas notas. Laci por entonces seguía saliendo con un novio con el que empezó en el instituto y también estudiaba en ese momento en la misma universidad que ella. Finalmente acabó cortando la relación ya que su pareja había comenzado a desarrollar ciertas conductas abusivas hacia ella. Curiosamente, este chico acabaría en un futuro con una condena de cárcel debido a un intento de asesinato hacia otra pareja suya. Laci continuaba su vida universitaria, estudiaba, se relacionaba con sus compañeros y salía con sus amigas. Solía frecuentar una cafetería llamada Pacific Café. Era uno de los sitios que más solía visitar a la hora de tomar algo calentito antes de seguir estudiando. Uno de esos días se quedó prendada del camarero que trabajaba allí. Él era alto y parecía realmente encantador. Ya habían pasado semanas desde lo de su anterior pareja, así que Laci decidió atreverse. Un día de verano de 1994, Laci dejó su número a dicho camarero, que más tarde se presentó como Scott Peterson. Scott Lee Peterson nació el 24 de octubre de 1972 en el hospital de San Diego,
California. Sus padres eran Lee Arthur y Jacqueline Peterson, llamada Jackie. Él tenía una especie de empresa de embalaje y ella era dueña de una boutique. Scott fue el único hijo que Lee y Jackie tuvieron juntos. Ambos tenían hijos de relaciones anteriores. Jackie tuvo previamente solo un niño, John, y Lee tuvo 3 hijos, 2 niños y una niña, Susan, Mark y Joe. Los hijos de Lee vivían sobre todo con su madre, pero iban a pasar algunos fines de semana a la casa del matrimonio. La relación de Scott con sus padres era muy buena. Para estos el niño era muy responsable y muy trabajador. Incluso algunos días durante la semana se lo llevaban con ellos a sus puestos de trabajo. El padre de Scott era un magnífico golfista. Además le encantaba salir a pescar y no se le daba nada mal. Enseñó a sus hijos ambas disciplinas. Fue aquí cuando Scott jugó al golf por primera vez y se enamoró completamente de dicho deporte. Mientras continuaba en primaria, Scott y su familia se mudaron a Poway, una ciudad ubicada en San Diego. Allí, Scott siguió con sus estudios en un instituto de San Diego mientras continuaba jugando al golf. Incluso trabajó siendo aún adolescente en un campo de golf, recogiendo pelotas y ayudando con alguna que otra tarea. A cambio de estas tareas, podía recibir clases de golf y poder acudir a determinados cursos. En el instituto pertenecía al equipo de golf y llegó a ganar el premio al mejor jugador de golf 2 veces. Conforme iba terminando sus años de instituto, sus logros en el golf eran ya bastante numerosos. Scott decidió entrar en la Universidad de Arizona, conocida en ese momento por su equipo de golf. Extrañamente, Scott no llegó a jugar nunca en el equipo y volvió a California con sus padres tras solo un trimestre de curso. Estudió durante 2 años en la Universidad Cuesta en San Luis Obispo. También jugó para el equipo de golf de la misma. Se mudó de casa de sus padres y fue a vivir con unos compañeros del equipo de golf de la universidad. En 1994, Scott se cambió de universidad y se inscribió en la Politécnica Estatal en San Luis Obispo. Desde un principio planeaba estudiar comercio internacional, pero cambió su especialidad por industria y comercio agrícola. Por entonces, Scott tenía 3 trabajos, 2 de ellos en 2 clubs de golf de la zona y uno como camarero. Fue entonces cuando, en un turno cualquiera trabajando en el Pacific Café, Scott vio por primera vez a Lacey. Incluso antes de tener su primera cita, Lacey estaba convencida de que había conocido al hombre de su vida. Llamó a su madre para contarle que había conocido a alguien y que de alguna manera sabía que iba a acabar casándose con él. La primera vez que salieron, Scott la llevó a pescar en barco y ella se mareó. A pesar de esto, la cita salió maravillosamente. Ese mismo fin de semana, Scott conoció a su madre. Quedaron en el Pacific Café y el joven llevó flores tanto para Lacey como para Sharon. Estuvieron quedando unos meses construyendo su romance hasta que Scott llevó a Lacey a conocer a su familia. El joven la presentó exclamando que esperaba que Lacey fuese la próxima señora Peterson. La pareja estuvo saliendo durante 2 años. Se prometieron unas semanas antes de las Navidades de 1994 y se fueron a vivir juntos. Se casaron el 9 de agosto de 1997 en un resort en el condado de San Luis Obispo. A su boda asistieron alrededor de 150 personas, entre ellas familiares y amigos. Tras casarse, Lacey ya se había graduado hacía un tiempo, pero Scott todavía no. Este se graduó en 1998. Juntos abrieron una hamburguesería, la llamaron The Shack, y Scott hizo uso de sus conocimientos de ser camarero y Lacey se encargó de la decoración. El negocio al principio no tuvo mucho éxito, pero tras unos años ganó algo de reconocimiento y para el año 2000 lo vendieron a un precio bastante razonable. Tras esto buscaron comprarse una casa en San Luis Obispo, pero por entonces eran demasiado caras. Lacey sugirió mudarse a Modesto y formar allí una familia cerca de la suya propia y en el sitio donde ella creció. Scott acabó consiguiendo un trabajo en una empresa de suministros agrícolas. Entre ellos, Scott movía fertilizantes, sistemas de riego, nutrientes, etc. El trabajo le permitía trabajar desde cualquier sitio, así que a finales de ese mismo año compraron una casa en Modesto. Lacey por entonces consiguió un trabajo como profesora sustituta que le permitía aprovechar el tiempo también arreglando la casa nueva. Lacey enfrentó serios problemas de fertilidad debido a un problema médico que tuvo de pequeña. Tras una etapa dura en la que la pareja trataba de quedarse embarazada, en el año 2002 por fin lo consiguieron. El embarazo siguió su ritmo y pasaron 8 meses tranquilos. El niño gozaba de buena salud y ya tenía hasta nombre: Connor. El 23 de diciembre del año 2002, por la tarde, el matrimonio fue al salón donde trabajaba Amy, la hermanastra de Lacey, para cortarse el pelo.
Una vez allí, Scott se ofreció para recoger una cesta de frutas que había encargado Amy para la cena de Nochebuena. Él podía pasar a por el mandado sin problema, ya que según comentó en el salón peluquería, iba a ir a jugar al golf a la mañana siguiente. Al volver pasaría cerca de la zona donde Amy había hecho el encargo, y esa misma noche la llevarían a la cena ya planeada en casa de la madre y el padrastro de Lacey. Amy no fue la única persona a la que Scott contó que en la mañana de Nochebuena iba a ir a jugar al golf. A las 8:30 de la noche, Lacey habló por teléfono con su madre, seguramente ultimando detalles de la cena de Nochebuena del día siguiente. Esa sería la última vez que alguien supo algo de Lacey Peterson antes de su desaparición, exceptuando su marido. El 24 de diciembre del año 2002 amaneció nublado. A lo largo del día se esperaba lluvia y el frío navideño ya estaba sintiéndose como en su casa. Ron Gransky, el padrastro de Lacey, llamó a la policía alrededor de las 5:45 de la tarde para reportar una desaparición. Lacey Peterson era imposible de encontrar. Lo sucedido aquella mañana vino después. Scott contó a los investigadores lo que había pasado. La pareja se despertó pronto aquella mañana. Lacey desayunó algo antes que él, ya que, embarazada ya de 8 meses, notaba náuseas por la mañana y eso le ayudaba. Según Scott recuerda, estuvieron viendo en televisión el programa de cocina de Martha Stewart, que era el favorito de Lacey. Más tarde, ella limpió un poco, pasó la mopa y tenía planeado ir a pasear a su perrita, una Golden Retriever llamada Mackenzie. Scott, que tenía pensado ir a jugar al golf, decidió que hacía demasiado frío y pensó que en vez de eso iba a ir a pescar. Poco después, a las 9:48 de la mañana, Scott se montó en su camioneta y se dirigió hasta su almacén, a unos 5 kilómetros de distancia de la casa. Desde más o menos las 10:30 hasta las 11 de la mañana, Scott estuvo en el ordenador que tenía allí. Estuvo trabajando ya que, según él, tenía unos correos pendientes, así que se entretuvo leyendo y enviando correos electrónicos. Después enganchó su barco, que no era muy grande, a su camioneta y se desplazó 1 hora y media hasta el embarcadero ubicado en Berkeley Marina. Sobre las 10:20 de la mañana, un vecino del matrimonio vio a Mackenzie paseando ella sola por la calle con la correa arrastrando. Cogió la correa de la perrita y la ató en el patio trasero de la casa de los Peterson y siguió normalmente con su día, pensando que quizá ésta se hubiera escapado. Scott llegó al embarcadero sobre la 1 de la tarde y estuvo pescando, según él, hasta las 2. A las 2:15 de la tarde, Scott dejó un mensaje en el contestador de Lacey tras llamarla y no encontrarla disponible. En este mensaje le dice que está saliendo de Berkeley y que no le daba tiempo a pasar por la cesta de frutas. Le dijo que iba para casa y que la quería. Scott volvió al almacén y dejó de nuevo allí su barco. Por entonces eran ya las 6:30 de la tarde. Tras esto volvió para casa. Al llegar se fijó en que la puerta de entrada de la casa no estaba cerrada ni con pestillo ni con llave. Lacey no había cogido el coche, ya que también se encontraba allí, y la perrita también estaba fuera atada con su correa. Según Scott, él supuso que su mujer estaba en la casa de Sharon y Ron, arreglándolo todo para la cena de Nochebuena. Sin más preocupación, Scott puso a lavar la ropa que traía sucia de haber estado pescando, comió algo de pizza y se metió en la ducha. Después de esto, sobre las 5 de la tarde, decidió llamar a Sharon para preguntarle por Lacey. Sharon, consternada por la pregunta, le informó de que su hija no estaba en casa con ellos. Lo extraño fue también la respuesta de Scott, pues tras informarle Sharon de que no estaba allí Lacey, él dijo directamente que había desaparecido. No le dijo que no podía encontrarla, ni preguntó si se le ocurrió otro sitio donde pudiera estar. No, le dijo, sin dudar, que se trataba de una desaparición. Fue tras media hora cuando Ron llamó a la policía describiéndole la situación de aquella mañana. La policía, que solía siempre esperar unas 48 horas para confirmar una desaparición, oyó la desaparición de Lacey y vio la sospecha en el caso. Como una mujer responsable, buena esposa y embarazada de 8 meses iba a desaparecer casi todo un día entero, sin avisar a nadie, y más que nada el día de Nochebuena. La policía entonces, al no encontrar una respuesta lógica a esa pregunta, se puso en movimiento. La policía de Modesto llegó sobre las 6 de la tarde dispuesta a no desperdiciar ni un minuto, ya que el tiempo es clave en estos casos. Se encontró con Scott Peterson y Sharon Rocha en el parque de la Loma, donde Lacey llevaba a Mackenzie a pasear. Uno de los principales detectives que se encargaron del caso fue Al Brochini. Este, tras llegar al parque, sugirió que volvieran a la casa de los Peterson. Scott le permitió entrar y este echó un primer vistazo a la casa,
pero no observó signos de entrada forzada ni nada que denotase ningún tipo de violencia. La policía sí que registró la casa más concienzudamente, así como el almacén de Scott, desde las 6:20 de la tarde hasta ya entrada la madrugada. En el almacén encontraron donde estaba su barco unos alicates con lo que parecía pelo de mujer, además de lo que parecían anclas de barco caseras. Esa misma noche Scott se prestó para que Brochini le realizara una entrevista grabada en vídeo. En esta Scott expresó que estaba completamente dispuesto a llevar a cabo la prueba del polígrafo. John Bruller, otro de los detectives que llevaron el caso, conoció a Scott al día siguiente, cuando este se presentó en el departamento de policía. Una vez allí, Scott había cambiado de idea. Ya no se presentaría a la prueba del polígrafo como anteriormente había afirmado. Algunas fuentes comentan que su negativa a pasar el test fue por consejo de su propio padre. Esta prueba, que según los detectives era para poder descartarlo como sospechoso, solo hizo que al negarse, las sospechas acerca de él aumentaran. Pasaron un par de días desde Navidad y los medios, aunque tardaron, fueron informando acerca de la desaparición. El público llegó a pensar que Lacey podría haberse caído en alguna parte y no podía levantarse, dado su estado. También que podía haberse quedado atascada en algún sitio sin poder salir. Incluso pensaron la posibilidad de que hubiera sido secuestrada. Por todo esto aparecieron numerosos voluntarios para buscar a Lacey por las zonas a las que ella solía ir a menudo. La casa de los Peterson fue registrada otras veces y esto al final hizo que los periodistas acudieran buscando informarse de cualquier tipo de avance en el caso. Por lo general, toda atención mediática que pueda tener un caso de desaparición es bueno, ya que pone al público en alerta por si pudieran ayudar con cualquier tipo de pista, ¿no? Scott, en cambio, no quería hablar con los medios, cosa que extrañó muchísimo a los agentes. Para las personas más cercanas a Scott, esta actitud se debía a que estaba intentando ser fuerte. Él quizá quería mantenerse entero para los demás. Ese era un punto de vista de alguno de sus familiares. Ciertamente, este no era el punto de vista de la prensa. Esta percibía a Scott como un hombre distante. No parecía que echara de menos a su mujer, que llevaba a su hijo dentro. La diferencia con la familia de Lacey era muy notable. Dennis Rocha, el padre de Lacey, acabó una vez una entrevista entre lágrimas pidiendo desconsoladamente que su hija volviera a casa. Para los medios, sacar conclusiones de este contraste fue realmente fácil y se sirvieron del mismo. Un día se presentó otra rama de la investigación, un hecho que quizá guardaba relación con la desaparición de Lacey y no tenía nada que ver con Scott. Unos vecinos posteriormente avisaron de que en la mañana de Nochebuena, en la calle de los Peterson, tuvo lugar un robo justo en la casa de enfrente del matrimonio. Una persona iba conduciendo por la zona sobre las 11:40 de la mañana y se fijó en que había cerca de la casa un vehículo sospechoso con gente extraña dentro. Si lo pensamos, resulta bastante improbable que unos criminales ataquen 2 veces seguidas en la misma zona y con tan poco tiempo entre lo uno y lo otro. Correrían demasiado riesgo. La teoría que se desarrolló fue que tal vez el robo y el secuestro de Lacey hubieran sucedido a la vez. Quizá los ladrones entraron, robaron y al salir Lacey los viera y ellos la secuestraran ante el riesgo de que fuera la policía con demasiada información. Sin embargo, la policía detuvo a 2 sospechosos del robo y descubrió 2 cosas que echarían por tierra la teoría. Primero, tras interrogar a los ladrones, se dieron cuenta de que no tenían nada que ver con ninguna desaparición. Segundo, el robo no tuvo lugar el 24 de diciembre, como aseguraron las fuentes, sino el 26, 2 días después. Curiosamente, el 26 de diciembre había medios de comunicación alrededor de la casa Peterson. Si hubiera habido un robo, habría sido imposible no verlo. A pesar de esto, la pista del robo como rama de investigación que resolvería el caso quedó descartada por las autoridades. La noche del 31 de diciembre, en Nochevieja, vecinos, familia y compañeros se reunieron en una vigilia con velas por Lacey y su hijo en el parque de Loma Este. Toda la familia se juntó para agradecer a la multitud por su presencia, mientras que Scott se encontraba alejado de ellos. En un momento incluso le tomaron una foto en la que sale riéndose, como si el caso no la afectara. Pudo ser algo momentáneo, cosa de una única vez, pero otra cosa más sospechosa estaba a punto de descubrirse. Scott realizó una llamada esa noche, mientras tenía lugar la vigilia. La llamada iba dirigida a una mujer llamada
Amber Frey. Amber Frey era la mujer con la que había estado saliendo las últimas semanas a escondidas de todo el mundo. Amber Frey era una masajista de 27 años, cursó la carrera de desarrollo de niños y otros estudios generales. Tuvo una niña en el año 2001. Antes de la llegada de esta, trabajó en numerosos sitios para asegurarse que no le faltara de nada. Acabó sacándose un título de masajista y comenzó a trabajar en American Body Works, cuando una amiga suya, Sean, le preparó una cita a ciegas con Scott Peterson. En su primera cita, Scott y Amber fueron a un restaurante japonés, donde Scott preparó una sala privada solo para ellos. Tras la cena, decidieron ir a una sala de karaoke, donde estuvieron parte de la noche pasándolo bien. Después volvieron juntos al hotel donde se hospedaba Scott y pasaron aquella noche juntos. A pesar de que habían intimado, Scott insistía en que para él lo que tenía con ella no era de una sola noche, sino algo serio. Ambos cogieron confianza y cercanía muy fácilmente, incluso les hacía regalos tanto a ella como a su hija. A veces recogía a la niña del colegio e incluso cocinaba para las dos. Para Amber, Scott era dulce y romántico y parecía que iba en serio y quería empezar una familia con ella. Realmente parecía el hombre perfecto, incluso negó desde el principio haber estado siquiera cerca de casarse. Ayudó a Amber a establecerse en su nuevo trabajo e incluso la acompañaba a eventos oficiales del trabajo. Una vez hablando del futuro de ambos juntos, Scott le dijo a Amber que no quería tener hijos, que ellas dos eran todo lo que él necesitaba. Le dijo que estaba pensando en hacerse una vasectomía, pero Amber sí que quería tener más hijos con él. Todo apuntaba a que esta relación no era tanto una affair como una relación estable que Scott estaba construyendo. Sean, la amiga de Amber, que conocía a Scott por temas de trabajo, hablando con otro compañero descubrió que Scott tenía una mujer en Modesto. La amiga llamó a Scott para confrontarlo y le comentó que sabía que estaba casado y este le dijo a Sean, entre lágrimas, que había perdido a su esposa. Le confesó que aún no había conseguido superarlo y que le prometía que él mismo le contaría la verdad a Amber. En los días siguientes, Scott buscó barcos de pesca en internet y acabó comprándose uno. Investigó también las corrientes de la bahía de San Francisco y los tipos de peces. El mismo día que hizo la compra, fue a casa de Amber y le confesó su pérdida y que estas serían sus primeras navidades sin ella. Scott jamás le dio detalles ni a Amber ni a Sean acerca de cómo perdió a su esposa. Ellas tampoco preguntaron. Llegó Navidad y Scott le comentó a Amber que iba a pasar la festividad con su padre en Maine. Mientras él decía que estaba con su padre, Scott llamó a Amber y le describió la campiña de Maine como un sitio realmente bonito. Sin que Amber lo supiera, no estaba en Maine, sino en Modesto con su mujer, y cuando se produjo esta llamada, Lacey ya había desaparecido. Un par de días después, mientras se abrió un centro de voluntarios en Red Lion Inn para buscar a Lacey, Scott le dijo a Amber que se iría a Nueva York. Desde Nueva York se fue a Europa en un viaje de negocios y le dijo que iba a Europa en parte para renegociar su contrato y para no tener que viajar tanto en el futuro. Le aseguró de una forma cariñosa que de ahí en adelante pasarían muchas más vacaciones juntos. Dado que Scott utilizaba los viajes de negocios para poder mantener el engaño, esta promesa de viajar menos podía quizás significar que su relación con Amber Frey iba muy en serio. A través del teléfono le comentó que no estaba seguro de cuándo volvería de Europa exactamente, así que le dio un apartado de correos en Modesto para que pudiera mantener el contacto también por escrito y enviarse paquetes. Amber, que ya sentía cierta desconfianza tras lo de su mujer, encontró realmente extraño que la dirección que Scott le proporcionaba fuera de Modesto, pero no le llegó a preguntar el por qué. La joven sospechaba cada vez más en lo que respectaba a las veces que Scott la llamaba. En numerosas ocasiones, cuando él le decía que podía hablar a una hora determinada, luego solo era capaz de hablar durante un minuto rápido. A veces sonaba como si Scott la estuviera llamando desde la ducha, y hubo una vez que la joven creyó haber oído la voz de una mujer llamándole por detrás. La suma de todas estas pequeñas cosas, más la continua sospecha de que algo pasaba, hicieron que Amber dudara cada vez más de Scott. Richard Byrd era un policía en Fresno y era un buen amigo de Amber. Esta le contó sus sospechas en lo que se refería a su relación con Scott. Richard no era el fan número uno de Scott, todo le sonaba demasiado bueno en la relación de este con su amiga, así que decidió investigar un poco. La noche del 29 de diciembre, Amber estaba en una fiesta y Richard la llamó. Le dijo que había encontrado a un tal Scott Peterson en Modesto. Este tenía una esposa embarazada de 8 meses que había desaparecido bajo circunstancias desconocidas. Amber y su amiga Denise hicieron
una búsqueda previa sobre aquel hombre que compartía nombre con su pareja. Tras esta, Amber estaba casi segura de que ese no era su Scott Peterson. No le cuadraba en absoluto. La joven le dijo a Richard que siguiera buscando y que la llamara si averiguaba algo con seguridad. Esa misma noche, solo que algo más tarde, Richard volvió a llamarla y esta vez tenía una intensidad escalofriante en su voz. Con seguridad le dijo a Amber que su Scott Peterson sonaba literalmente como el mismo Scott Peterson cuya esposa había desaparecido la semana anterior. Seguidamente Richard le dio a la joven el número del departamento de policía de Modesto, al que llamó en cuanto colgó el teléfono con Richard. Le respondió una mujer que le confirmó que la fecha de nacimiento de su Scott era la misma que la del otro Scott y que la llamarían más adelante. Tras esto, Richard se acercó a la fiesta donde Amber aún estaba con una serie de artículos acerca del caso de la desaparición. Esto solo sirvió para que la joven terminara de convencerse acerca de la identidad de su pareja. Aquella noche, la chica no pudo casi pegar ojo y al día siguiente volvió a llamar al departamento de policía de Modesto. Tenía información pertinente y estaba dispuesta a ayudar. Además, se sentía algo enfadada ya que nadie le había devuelto la llamada, como habían prometido. Mientras tanto, unos oficiales en la comisaría estuvieron repitiendo la información de la primera llamada en voz alta. Al Brocchini escuchó esta conversación al pasar por la oficina. Tras esto, habló con Amber y acordaron quedar ese mismo día en su casa con ella y con Sean. Los detectives Brocchini y Buller llegaron a la casa de la joven. En una especie de entrevista grabada, Sean y Amber contaron a los detectives su versión de la historia. Amber desde el principio estuvo muy dispuesta a prestar cualquier tipo de información o ayuda para solventar el caso. Cuando la chica preguntó si había algo más que pudiera hacer para ayudar, el detective Buller sugirió que Amber grabara sus futuras llamadas con Scott. Lo mejor sería que fingiera que no sabía nada de su esposa desaparecida y le siguiera medianamente la conversación. Cuando Amber aceptó, los detectives la llevaron a Radio Shack para que comprara una grabadora para su teléfono. Scott mantuvo las mentiras, mentía una y otra vez, seguía hablando de París, hacía planes de futuro con ella, incluso le mencionaba alguna noticia del día para ver si ella las veía. El día 6 de enero, justo cuando los detectives empezaron a preparar a Amber para sacarle más información, Scott llamó a la joven para decirle lo que ya sabía. Le dijo que en realidad no ha estado viajando en las 2 últimas semanas. Le contó que su mujer, Lacey, desapareció en Nochebuena y que él y la familia de ella han estado desde entonces buscándola en Modesto. Amber le preguntó inmediatamente que por qué había estado hablando con ella cuando su mujer estaba desaparecida. También le preguntó que por qué acudió a ella las semanas anteriores a Nochebuena y le dijo que había perdido a su mujer. Amber le exigió explicaciones que tuvieran sentido a Scott, pero este era incapaz de darle respuestas válidas. A pesar de que la chica intentó recabar más información que pudiera ayudar a los detectives, él no se la prestó, no confesó, ni mostró nada que pudiera ser incriminatorio. Sin embargo, admitió en la grabación que dijo que había perdido a su mujer antes de la desaparición de Lacey. Esto fue realmente importante para los detectives. Tras esto, el teléfono de Lacey siguió pinchado por la policía. La joven continuó hablando con Scott para conseguir información, pero el contacto fue menor. Por entonces, el rumor de la amante de Scott se expandió. Los medios comenzaron a hablar acerca de la pareja. El detective Buller le comentó a Amber que sería mejor si directamente diera un comunicado a la prensa, y eso hizo justo el 23 de enero del año 2003. Comentó parte de la historia alegando en todo momento que no sabían nada de la desaparición de Lacey y que había sido engañada. La familia de Lacey, tras escuchar esto, retiraron todo su apoyo a Scott. La noticia del affair fue realmente importante para el caso. Por fin la policía y los medios encontraron un motivo por el que Scott podría haber cometido el delito. Scott, que no había sido muy promedios en toda la investigación, decidió entonces dar una entrevista en el programa Buenos Días, América. Si contaba su versión de los hechos y demostraba que estaba realmente destrozado por la desaparición de Lacey, Scott pensó que las sospechas sobre él desaparecerían. El problema era que en la previa entrevista Scott seguía pareciendo deshonesto y poco comunicativo. Hablaba de Lacey en pasado, del affair hablaba en presente hasta que se autocorrigió, lloraba y no se secaba las lágrimas como si las estuviera exponiendo al público. Negó saber nada del paradero de Lacey y en un momento incluso afirmó que su mujer sabía acerca del affair y que no le gustó la noticia, pero que siguieron con la relación normalmente.
todo era muy extraño. Después de todo, la revelación de la aventura, su extraña entrevista en televisión, muchos estaban seguros de que Scott era el culpable de lo sucedido a Lacey. La policía estaba ansiosa por arrestar a Peterson, pero no podía presentar un caso sólido contra él en un juzgado sin encontrar ningún cuerpo o ninguna pista. El caso en sí se enfrió durante un tiempo, no encontraban nada e incluso los medios empezaron a abandonar la noticia. Pero todo esto estaba a punto de cambiar. El 13 de abril del 2003, tras una tormenta, el cuerpo inerte de un feto humano apareció en la costa de la bahía de San Francisco. El cuerpo estaba casi intacto, pero su piel era gelatinosa y translúcida. Al día siguiente, una pareja que paseaba a su perro encontró los restos del torso de una mujer en la orilla de la bahía de San Francisco. No se encontraba lejos de donde había aparecido el feto. Al cuerpo femenino le faltaban la cabeza, los brazos y las piernas. Carecía de órganos internos y el único órgano que quedaba dentro del torso era el útero. Tanto el torso femenino como el feto fueron arrastrados no lejos de donde Scott había estado pescando el día de la desaparición de Lacey. Los familiares de Scott y Lacey tenían el desagradable presentimiento de que se trataba de ella y de su hijo. La autopsia tardaría varios días en confirmar que el torso y el feto eran efectivamente de Lacey y Conner Peterson. Por esta época Scott se estaba quedando en San Diego, ya que algunos medios seguían atosigándolo. El día 18 de abril, Scott tenía planes con sus hermanos Mark y Joe y su padre Lee para jugar al golf en el campo Torrey Pines de San Diego. Mientras se dirigía al campo, Scott se fijó en unos vehículos sospechosos que le estaban siguiendo. Scott llamó a su hermano Joe y le dijo que no podría jugar al golf porque los medios de comunicación le estaban siguiendo. Él no quería que los medios acosaran a sus hermanos y a su padre, y tras esto Scott empezó a conducir agresivamente, intentando perder a los coches que le seguían. Los coches eran en realidad de la policía, la cual, aunque no iba a arrestarlo en ese momento, lo acabó haciendo debido a la conducción de Scott. Esta especie de persecución ha sido interpretada de diferentes maneras. Algunos dijeron que intentaba huir para cruzar la frontera de México. Otros defienden que Scott había quedado con parte de su familia para jugar al golf y que México tenga frontera con San Diego era simplemente una coincidencia. En el registro del coche de Scott se encontraron objetos sospechosos como unos $15.000 en efectivo, 4 teléfonos móviles, material de acampada y el carnet de conducir de su hermano. Los medios de comunicación comentaron que estos objetos eran posesiones que Scott utilizaría para iniciar una nueva vida en México. La hermanastra de Scott dijo que tenía el carnet de conducir de su hermano para obtener un descuento en el Torrey Pines. La gran cantidad de dinero en efectivo fue retirada accidentalmente por la madre de Scott de su cuenta conjunta y se le dio a él en efectivo para evitar una retención en la cuenta. El detective Buller dijo que los objetos encontrados en el coche de Scott eran los mismos que uno tendría si estuviera viviendo en su coche. También tenía armas y un mapa del lugar de trabajo de Amber Frey. Algunos medios de comunicación expresaron la teoría de que Scott estaba planeando matar a Amber y huir a México. Nada de esto podía confirmarse, ya que las armas podrían ser para defenderse a sí mismo si iba a acampar y el mapa podría haberlo utilizado antes. Scott además se había tintado de rubio, incluida la barba estilo perilla y bigote que se había dejado crecer. Cuando se sospechaba que era para cambiar su identidad, él comentó que solo quería pasar desapercibido frente a los periodistas. Tras contarle a Scott el descubrimiento de los cuerpos, este reaccionó muy levemente a la noticia, derramó una sola lágrima por su ojo derecho. Cuando llegaron a la cárcel del condado de Stanislaus, en el centro de Modesto, se había congregado una gran multitud a pesar de que eran cerca de las 11 de la noche. Algunos llevaban pancartas y muchos coreaban "asesino". El 21 de abril, Scott fue acusado formalmente de 2 delitos graves de asesinato por la muerte de su mujer y su hijo nonato. Según la CNN, hay 2 cargos porque, según la ley de homicidio fetal de California, cualquier feto, es decir, de 8 semanas de desarrollo en adelante, se considera una víctima en sí. Después de reunirse con la familia de Lacey, el fiscal del distrito anunció que el Estado pediría la pena de muerte contra Scott Peterson. El juicio de Scott comenzó el 1 de junio del año 2004. En la sala había cerca de 150 personas y estaba prohibido grabar sonido o imagen. Decidiendo el caso de Scott Peterson, los jurados citaron varias piezas de evidencia que los convencieron de la culpabilidad de Peterson. Esto incluía la propia admisión de que Peterson estaba en San Francisco el día que Lacey desapareció, situándose cerca de donde se encontró su cuerpo. Ellos notaron las cicatrices de sus manos, que podían haber sido el resultado de la lucha de Lacey por sobrevivir. Al revisar las anclas traseras encontradas en el almacén de Scott,
el jurado vio la posibilidad de que unas iguales a esas se utilizaran para sumergir el cuerpo de la joven. También consideraron extraño el comportamiento de Peterson en la entrevista de Diane Sawyer en Buenos Días América. Examinaron la línea de tiempo de la mañana del 24 de diciembre del 2002 y concluyeron que Lacey habría tenido muy poco tiempo para ser secuestrada mientras paseaba a su perro. Citaron la compra del barco pesquero en efectivo y su estudio de las corrientes de la bahía de San Francisco. Los jurados también creyeron que lo que le motivó no fue necesariamente el querer compartir su vida con Amber Frey, sino que quizá directamente no quería la responsabilidad de ser padre. También consideraron que Mark Geragos, el abogado de Peterson, no hizo un trabajo suficiente para planear dudas sobre la inocencia de su cliente. Señalaron su falta de testigos que subieran al estrado. La defensa tuvo únicamente 14 testigos, mientras que el Estado contó con 147 testigos. El veredicto de condena de Peterson por el asesinato en primer grado de Lacey y en segundo grado de Conner se emitió el 12 de noviembre del año 2004. Una serie de espectadores esperaron fuera del veredicto y vitorearon cuando se leyó el veredicto de culpabilidad. Peterson no mostró ningún signo externo de emoción cuando se leyeron sus cargos y su destino. El 14 de diciembre del 2004, Scott Peterson fue sentenciado a morir por inyección letal debido a sus crímenes. En una conferencia de prensa, la jurado número 7, Rochelle Nice, llamó a Peterson un imbécil y comentó que San Quentin era su nuevo hogar, refiriéndose a la prisión donde cumpliría su condena. El 24 de agosto del año 2020, después de 2 apelaciones, la sentencia de muerte de Scott Peterson fue anulada por la Corte Suprema de California. Llegaron a la conclusión de que el juez de la primera instancia cometió un error al elegir a los jurados para el juicio. El resultado de ese error, dicen los partidarios de Peterson, fue que el jurado estaba repleto de personas a favor de la pena de muerte. Peterson, por esta razón, se sometió a un nuevo juicio solo para la fase de la sentencia. En el año 2021, Scott Peterson compareció ante el tribunal de forma remota para una audiencia sobre el estado de un nuevo juicio por pena de muerte. Finalmente, el 9 de diciembre del año 2021, Scott Peterson fue condenado nuevamente, pero en vez de la pena de muerte, su condena fue a cadena perpetua sin libertad condicional. Y bueno, hasta aquí el caso. El caso del juicio de Scott Peterson es considerado por los profesionales del derecho como un caso de pruebas circunstanciales. Las pruebas circunstanciales son pruebas que en un juicio no proceden directamente de un testigo ocular o un participante y requieren cierto razonamiento para demostrar un hecho. Se cree que este tipo de pruebas son insuficientes para garantizar una condena, pero las pruebas circunstanciales pueden ser tan poderosas que podrían tomarse en serio. La Fiscalía, en el caso Peterson, no llegó a saber exactamente cuándo, dónde o cómo murió Lacey. Aún así, presentaron las pruebas que tenían de manera que sugerían que Peterson era responsable del asesinato de Lacey. A pesar de la condena, el caso ha sido objeto de controversia durante años y años, incluso hoy en día. Algunos argumentan que la evidencia no era lo suficientemente concluyente como para establecer a un culpable. Otros sostienen que la conducta de Peterson antes y después de la desaparición de su esposa lo incrimina. A lo largo del tiempo, Scott Peterson ha presentado varias apelaciones argumentando errores en el juicio y falta de pruebas concluyentes. Exceptuando el cambio de su condena en el 2020, ninguna revisión del caso en sí ha sido abierta. Algunos seguidores del caso compartían la opinión de que si Lacey no hubiera estado embarazada, quizá no hubiera muerto. Si el motivo del crimen cometido por Scott fue Amber Frey, quizá un divorcio hubiera sido suficiente. ¿Pudo ser el motivo que realmente Scott no quería ser padre, no tener esa responsabilidad? Tras el caso sabemos que jamás se supo del todo la razón del crimen. Entre las incógnitas que dejó esta investigación, podemos preguntarnos, ¿es realmente Scott Peterson culpable de todo? ¿Se dejó la policía alguna otra rama de investigación por estudiar? ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Era realmente este caso tan sólido como para condenar a Scott Peterson? Decídmelo en los comentarios. Os recuerdo que ya tenéis disponible a la venta mi libro Monstruos Criminales, donde aparecen los casos criminales más bestias de la historia. Os he dejado también los links de mi equipo de grabación en la descripción por si os interesa conocer mi set de rodaje. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis ayudarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: a Alejandro Rebón Portillo, Yolani Olano, Tristania Wolf,
Keymaster y José Antonio Esteve. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales, dale a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este, suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!